Buenas noches, Luisa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Licenciado, buenas noches, Buenas noches, compañeros. licenciado. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Buenas noches con todos, chicos. Un gusto volverles a ver. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, Lisen. Listo. El día de hoy vamos a tener nuestra clase 2.2. Y con Buenas lo que... noches, señor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Lice, compañero. Sí se ve muy Buenas bien todo. noches con todos. Gracias. Hoy vamos a tener nuestra clase 2.2 que dará por terminada la unidad 2. Después, buenas noches. Después de la clase, también vamos a realizar en la plataforma las actividades, las preguntas, ¿no? De la clase, en este caso, de las preguntas de la clase 2.2, de esta clase. Entonces, recordando lo que habíamos visto la última clase, habíamos visto las preposiciones, ¿no es cierto? Habíamos estudiado las preposiciones, en caso particular, la preposición by, y luego habíamos estudiado algunas preposiciones como estas, como with, without, during, between, among, almost, etcétera, ¿no? Ahora vamos a seguir con las preposiciones, pero nos vamos a enfocar en una en particular, una que se llama about. About. Y bueno, esta preposición es muy particular. ¿Por qué? Porque cambia el significado dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cambia el significado también si lo unimos con otras palabras. Cambia el significado dependiendo, dependiendo el contexto de la frase. Entonces, vamos a tener muy en cuenta a esta palabrita, que ya van a ver que es muy interesante, ¿ya? Entonces, about. About, en su significado más común, significa acerca, acerca. Por ejemplo, si yo pregunto, eh, hey, ¿de qué están hablando en la clase? ¿Cómo respondemos? Estamos hablando acerca de las preposiciones, ¿no es cierto? Entonces, ese acerca, acerca significa about. Ojo, no tiene nada que ver con el verbo acercarse, ¿no? Que es aproximarse a ponerse cerca a otro elemento, a otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero tiene significados parecidos. Entonces, vamos a ver en esta clase más acerca de about, más acerca de acerca en inglés. Listo. Entonces, como primer punto, about significa acerca de, también significa más o menos o aproximadamente, ¿ya? Entonces, todo eso se puede significar según el contexto. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo. Lo voy a poner más grande para que vean. El primer ejemplo sería, this subject is about English prepositions. This subject is about English prepositions. ¿Qué significa este tema? Justamente el tema que estamos viendo ahora. Este tema es acerca de preposiciones en inglés o preposiciones de inglés, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está about. Entonces, miren cómo se usa dentro de una oración. This subject is about English preposition. Entonces, este about me dice o conecta esta parte con esta otra parte, ¿no es cierto? Conecta, porque me dice que el tema es acerca de esto. Ahora, lo que les preguntaba, what is this subject about?
acerca de qué se trata este tema o de qué es este tema, de qué trata el tema, ¿no es cierto? Entonces, para preguntar de qué están hablando, de qué trata el tema, todo eso. ¿Qué más? Bueno, como primer punto, eso significa about. Puede ser acerca de. Hemos visto dos ejemplos que nos dicen que significa acerca, ¿no? Acerca. Ahora, ¿qué más significa about? Miren que about, si le juntamos con una acción en infinitivo, significa a punto de o también significa por. Por ejemplo, como digo, la clase de inglés está a punto de empezar. Está a punto de empezar. This class is about to begin. Esta clase está a punto de empezar. Miren esto, is about to. Está a punto de. Is about to. Está a punto de. Ya. Entonces, esta clase está a punto de empezar. Si es que ustedes van y traducen esto palabra por palabra, obviamente que van a traducir mal, ¿no es cierto? Porque tal vez por ahí ustedes tradujeran, esta clase es acerca de empezar. Entonces se va a traducir mal. Pero si yo sé que, por ejemplo, cuando about tiene, viene seguido de un verbo en infinitivo, acuérdense que el verbo en infinitivo del que tiene el to delante, ¿no? To begin. Y tengo esto, it's about to begin. Eso significa está a punto de empezar. Si es que yo quiero decir, está a punto de finalizar. Is about to finish. It's about to finish. Ya está a punto de acabarse. En este caso está a punto de empezar. To begin. ¿No es cierto? Ya, ahora, at about. Como punto 3 tenemos at about. At about. ¿Qué significa eso? Aproximadamente. About también significa aproximadamente, alrededor de. Y esto nos va a servir, normalmente utilizamos esto cuando estamos hablando de horarios o de horas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo decimos cuando estamos hablando de, por ejemplo, alguien nos pregunta, oye, ¿y a qué hora es tu cita con el médico? Ustedes dicen, sabes que es, por ejemplo, no es una hora exacta, no es que tienen que estar exacto. Entonces ustedes dicen, sabes que es más o menos, es alrededor de las 2 de la tarde mañana. Entonces, para expresarse de esa manera, para decir eso en inglés, ustedes pueden utilizar at about, solo para referirse a horas. At about. Entonces, por ejemplo, me preguntan, hey, ¿a qué hora tienes que estar mañana en tu cita del doctor? Hey, at what time do you need to be tomorrow on your doctor appointment? Y yo digo, I need to be there at about 2 o'clock. Entonces, yo necesito estar allí o necesito estar aquí a las 2 más o menos, alrededor de las 2, más o menos aproximadamente, ¿ya? Entonces, así nos referimos cuando queremos ser, cuando no queremos ser exactos, sino que queremos ser aproximados, ¿no? Por ejemplo, me dicen, oye, ¿a qué hora va a empezar la clase? Entonces, digamos que ahorita con lo que está viendo los cortes de energía, no empieza puntualmente. Entonces, por ahí dicen, ¿sabes que va a empezar alrededor de las 7 de la noche? Alrededor de las 7 de la noche. ¿Eso qué significa? Pues el que les escucha entiende que va a ser a las 7, puede ser a las 7:30, 7:10, 7:20, pero es alrededor de las 7. Puede ser hasta un poco antes, 6:50, así, ¿no? Entonces, eso para expresar aproximación, ¿no? De horas nada más, solo horas. Luego, ¿qué más significa about? Cuando nos referimos a expresiones de lugar, about significa por todas partes, ¿no? Ejemplo, como digo, mira, los juguetes están tirados por todas partes, o los juguetes están por todas partes de este lugar. The toys are all about the place. All about the place. Esto significa por todas partes.
por todas partes de un lugar. En este caso yo puedo decir, ¿cómo digo que voy a un parque y veo que hay mucha basura en el parque porque la gente ha botado la basura y se ve feo? Entonces me quejo y digo, there are a lot of rubbish, a lot of garbage, all about the park. All about the park. Entonces voy a escribirles aquí y yo digo, all about, all about the park. Por todo el parque. Eso significa por todo el parque. Entonces yo digo, hay mucha basura por todo el parque. Por todo el parque. There are a lot of garbage all about the park. There are a lot of garbage all about the park. O cuando llueve muchísimo. Cuando llueve muchísimo y quiero exagerar, ¿no? Hay que decir, uy, ay, está inundado, estamos con agua por toda la ciudad. Entonces yo puedo decir, there are a lot of water all about the city. All about the city. Entonces estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando de que el agua está prácticamente en todas partes de la ciudad, por todas partes de la ciudad, ¿ya? Así también utilizamos este about. Otro uso, aquí tenemos, que significa de o sobre cuando discutimos un tema o cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, this book is about physics. Este libro es acerca de física. O, por ejemplo, este libro habla sobre física. O este libro habla sobre inglés. Este libro es sobre ciencias naturales. Este libro es, ya. Entonces, ahí utilizamos about cuando queremos decir sobre un tema en específico. ¿Cómo también puedo decir o cómo puedo sustituir este about con este on? On. Yo puedo cambiar eso y va a significar lo mismo, ¿ya? Esta es otra preposición, pero listo, dejamos hasta ahí. Vamos con la siguiente página. Última página de la unidad 2. What about? Esta frase. What about? ¿Qué significa what about? Miren que cuando unimos el what con el about, ya formamos una expresión idiomática. Una expresión idiomática que significa varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en español, cuando alguien nos dice, ¿cómo estás? Bueno, entonces nosotros respondemos, ah, sí, bien, sabes que bien, me va bien, estoy bien. ¿Qué hay de ti? Entonces, para en inglés decir eso, ¿qué hay de ti? Nosotros podemos utilizar what about? What about you? Entonces le ponemos el you. What about you? ¿Qué hay de ti? O sea, en cambio, ¿y qué cuentas tú ahora? ¿No es cierto? Entonces ahí utilizamos el what about. Por ejemplo, si yo a Pamela le digo que le pregunte a Cristian, ¿y cómo está? Entonces Pamela le pregunta a Cristian, hey, Christian, how are you? Entonces Cristian le responde, fine, fine. What about you? What about you? Entonces él dice, bien, bien. ¿Y qué hay de ti? Entonces es como que le devuelve la pregunta. Entonces como que le pregunta lo mismo a Pamela. Entonces de esa manera tenemos ya conectores para lograr una conversación más fluida, ¿no es cierto? En este caso. Entonces dice que what about significa, es una expresión idiomática que significa acerca de o qué tal si, eso es lo que significa. Entonces, aquí hay una nota que dice, si queremos poner una acción después de una preposición, tal acción debe escribirse en gerundio, es decir, con ing. O sea, hay que agregarle ing cuando, cuando ponemos un verbo después de una preposición, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. What about también significa, ¿y qué tal si, como decía acá, ¿no? ¿Qué tal si? Entonces nosotros podemos utilizar what about para proponer algo. Por ejemplo, estamos entre un grupo de amigos y decimos, y estamos
no sé, estamos planeando qué hacer por el feriado. Están planeando qué hacer por el feriado. Uno dice, ¿saben qué? Vámonos de viaje a la montaña. Otro dice, no, mejor vamos al cine. Y por ahí alguien dice, oye, ¿y qué tal si nos vamos a jugar fútbol? Ya, entonces esa proposición, ¿cómo empieza? El ¿qué tal si? También pueden decir utilizando what about. Entonces yo puedo decir, what about going to the cinema? What about going to the cinema? ¿Qué tal si vamos al cine? Oye, ¿qué más puedo decir? What about playing football? What about playing football? ¿Qué tal si jugamos fútbol? O what about um, what about doing hiking? ¿Y qué tal si nos vamos de caminata? What about doing hiking? ¿Ya? Entonces, esto también utilizamos esta expresión idiomática. De esta manera también utilizamos una expresión idiomática para decir, ¿qué tal si? O ¿qué hay de ti? Miren, entonces podemos empezar una oración con what about y también podemos eh, regresar una pregunta con what about. Obviamente poniéndole you. Entonces ya saben que cuando, a veces por educación nada más decimos, ¿no es cierto? Cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y cómo estás? Entonces decimos, fine, o I'm okay, fine. Y ahí ponemos, what about you? Y le regresamos la pregunta, what about you? ¿Y qué hay de ti? Eso quiere decir que le preguntamos lo mismo. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Ya? Entonces, rápido, para poder empezar con para poder extender una conversación o simplemente por educación, ¿no? Borramos esto y listo. Seguimos. Acá hay más ejemplos. I wash my hands before going to have my breakfast. Aquí nos está explicando, aquí no usamos what about porque nos está explicando cuando, ¿se acuerdan que acá decía nota? Esta nota, miren. Si queremos poner una acción después de una preposición, aquí tenemos, miren, una acción, esta es una preposición, before. Esta preposición la vimos acá, ¿se acuerdan? Miren, before, esta preposición significa antes. Entonces, después de una preposición, si vamos a poner un verbo, en este caso está el verbo go, dice que tenemos que añadir ing. Entonces, I wash my hands before going to have my breakfast. Yo lavo mis manos antes de desayunar o antes de ir a desayunar. Eso es lo que nos explica aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa este to? Going to have. Este to significa que un objeto o una persona se encuentra en movimiento o se dirige a un lugar o que indica que está yendo a un destino o haciendo algo, ¿no es cierto? Entonces, miren, going to have, voy a, en este caso, have my breakfast, desayunar, have my breakfast. Pues aquí nos dice, going to have, él está yendo a desayunar, él va a cometer esta acción, que es desayunar. Eso es lo que indica el tú siempre. Tú siempre indica un propósito o también indica un direccionamiento, o sea, algo que se va a hacer o algo a dónde se va a ir, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, I want to go to my house. I want to go to my house, a mi casa. Yo quiero ir a mi casa. En este caso, to me indica que me direcciono a un lugar, ¿no? A mi casa. Acá dice, please take your things to your room. Por favor, lleva tus cosas a tu cuarto. Por favor, lleva tus cosas ¿a dónde? A your room. A tu habitación, a tu cuarto. Entonces, como ustedes ya saben, se utiliza para poner en infinitivo también a una acción. Este to también se utiliza para poner en infinitivo a una acción. Entonces, les recuerdo, una acción, ¿qué es una acción? Cualquier verbo, ¿no es cierto? Si es que yo digo,
el verbo correr. Yo pongo yo corro. I run. Yo corro. Ahora este verbo, ¿cómo lo hago en infinitivo? Agregándole to. To run. ¿Y a qué significa eso? Esto significa correr. O sea, es el verbo en forma general. Es un verbo en forma cruda, sin conjugar, como por ejemplo acá arriba. Que miren, yo digo, yo corro. Si ven cómo suena, corro. En cambio, para decir correr, así generalmente, le pongo este to, correr. Lo mismo, si es que yo digo el verbo jugar, play, y yo aquí pongo, le conjugo con el pronombre you, que es tú juegas, you play, tú juegas. Pero ¿cómo le hago la forma infinitiva? Simplemente poniéndole to play, y ahí sí digo, esto significa jugar. ¿Ya? Entonces, les recuerdo cómo se crean los infinitivos en inglés, ¿no? Ahora, otro ejemplo. To learn English, you have to study a lot. To learn English, you have to study a lot. Entonces, como les decía, este to, ¿qué significado? Significa propósito. Significa que estamos yendo a un lugar y nos indica, miren aquí dice, se utiliza to para poner en infinitivo a cualquier verbo, pero también se usa como una acción en forma simple para indicar propósito. Y por lo general ese propósito se traduce como para, ¿no? Para o por también. Entonces miren aquí la traducción sería to learn English, que significaría para aprender inglés, you have to study a lot. Para aprender inglés tienes que estudiar mucho o tienes que estudiar un montón, ¿ya? Esa sería la traducción correcta. Y aquí dice que hay que notar que en el caso anterior, este to, el to de learn, o sea, de to learn, sirve para dos cosas. Tanto para poner la acción en infinitivo y también sirve para indicar un propósito, que en este caso es el de aprender inglés. ¿Por qué? Porque es para aprender inglés, you have to study a lot. Es cuestión de contexto, ¿no? Listo. Un ejemplo también tenemos. He has to be very intelligent to do that. Él tiene que ser muy inteligente para hacer eso. Aquí nos indica el propósito. To, para. ¿Cuál es el propósito? Hacer eso. Hacer eso. No sabemos a qué acción se refiere, pero aquí dice to do that. Listo. Después de haber visto la página 10 y la página 11 de nuestra guía, vamos a realizar las actividades de la plataforma. Denme un minutito para irme a la plataforma. Me avisan si es que pueden visualizar la plataforma. ¿Dónde están? A ver. Me avisan si se puede ver la plataforma. Sí, Lice. Listo. Vámonos a noveno. Acá está noveno. Les recuerdo que el foro, bueno, de hecho ya las actividades ya deben estar casi por completarse. Si no han hecho alguna, pues hasta el 5 de noviembre tienen que hacerlo. Preguntas de la clase. Vamos a preguntas de la clase. Aquí veo que ya 34 personas ya han intentado hacer las preguntas de la clase. Espero que esas 34 personas hayan revisado estas dos páginas que vimos ahora. Tienen 2 intentos permitidos. Eso quiere decir que si ustedes intentaron la primera vez y les fue mal, digamos, se sacaron un 5 y luego volvieron a intentar y se sacaron un 8, el sistema por defecto va a escoger la calificación más alta, ¿no? Ya en esos 2 intentos permitidos nada. Entonces voy a poner comenzar intento
Y a partir de ahora que yo puse comenzar intento, tengo 30 minutos. Si es que ustedes son de los que ya ponen comenzar intento y dejaron ahí abierto y pasaron los 30 minutos, pues sepa usted que el sistema se cierra como que no contestó nada y se saca cero. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, primera pregunta, dice. Este libro es acerca de física. ¿Cómo se dice en inglés? A ver, vamos viendo. Literal A. This book is about physics. Physics on the book. This book is with physics. ¿Quién da más? ¿Quién Es de quiere? literal A. La La opción C. A, La A. this book is about physics. Acuérdense qué significaba acerca, ¿no? Es de esta preposición about que estábamos estudiando. Entonces, literal A, this book is about physics. Esa sería la respuesta o la traducción correcta al inglés, ¿no? This book is Así about es. physics. Porque si yo escojo la C y digo, this book is with physics, acuérdense que este with, esta preposición significa con, no es acerca. Entonces, por eso about es acerca de física, ¿no? También les dije que podíamos usar on, pero aquí está mal estructurado. Aquí me está diciendo physics on the book. Física sobre el libro o física acerca del libro. No, está mal estructurado. Entonces, el que está bien estructurado es esta oración. Y esa es la correcta. Luego, una vez que ya reviso en mi guía, digo, ah, sí, sí está bien. Así mismo es, estoy seguro que esta es la respuesta. Me voy a la pregunta 2 y me dice, una para completar la frase. Entonces leo que dice, please take your things y vaya. Entonces, primerito, para entender, debo traducir. ¿Qué significa please take your things? Por favor, toma tus cosas. Going to have my breakfast. Por favor, toma tus cosas yendo a desayunar. No tiene sentido. Por favor, toma tus cosas to the cinema. Y me pregunta, como pregunta, por favor, toma tus cosas al cine. Tampoco tiene sentido. Please take your things to your room. Por favor, toma tus cosas, lleva tus cosas a tu cuarto. Esa tiene sentido. ¿Ya? Luego, segunda frase. What about going? What about, ¿qué tal si vamos? ¿Qué tal si vamos? ¿Qué tal si vamos? What about going to have my breakfast? Al No, cine. no tiene Al sentido. cine. Eso, al cine tiene más, ¿no? What ¿Qué about tal si going? vamos al cine? Eso, what about going to the cinema? ¿Qué tal si vamos al cine? Eso sí tiene. Ahora dice, I wash my hands before going to have my breakfast. Yo lavo mis manos antes de ir De a hacer la desayunar. tarea. Antes Entonces, de hacer- listo. Esto pueden revisar en la página 11, ¿no? En la última que vimos ahorita. Entonces, para que estén seguros ya, una vez que ustedes dicen, a ver, sí, con esta, muy bien. Ustedes pueden revisar, las oraciones están en la página 11 para que se aseguren. Solo cuando ya estoy seguro, me voy acá, pongo terminar intento. Y solo cuando pongo enviar todo y terminar, y me vuelve a preguntar, ¿seguro quiero entregar sus respuestas? Sí, quiero enviar todo y terminar. Solo ahí puedo ver la calificación. Aquí veo cuánto me demoré, digo en 4 minutos y 13 segundos lo logré. Y ya está finalizada esta actividad. En el caso de que se hayan equivocado algo, aquí les va a decir la respuesta correcta es esto. Si es que se equivocaron en algo, les va a salir una X con rojo y les va a decir respuesta incorrecta. La respuesta correcta es tal. Y así, ¿no? Entonces, eso es acerca de las preguntas de la clase 2.2. Si tienen preguntas ahorita, si es que quieren que por ahí realice alguna otra actividad, me pueden igual decir para ir revisando o cualquier otra duda que tengan.
Por mi parte no hay problema, licenciado, todo bien. Listo. Espero entonces que haya quedado claro. No se olviden de... Yo ahorita ya voy a subir la clase grabada para aquellos que aún no hayan contestado estas actividades y puedan hacerlo. Siempre vean la clase grabada aquellos los que no han podido asistir para que les vaya bien más que todo en las preguntas, ¿no? Y no se olviden, hasta el 5 de noviembre tienen tienen que entregar las actividades para que ya quede la unidad 2 cerrada. Y ahí ya nos preparamos ya para la unidad 3 en cambio. Por mi parte, un gusto haberles visto, chicos. Que tengan un feliz feriado. De aquí creo que se viene la otra semana solamente cortita y de ahí tenemos un feriado. Espero que disfruten y cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar eh, al WhatsApp, así rapidito. Si es que no les respondo pronto, eh, no piensen que no leo. Yo leo todito, sino que cada día hay un montón de chicos que me escriben y trato de ir respondiendo lo más pronto que puedo, ¿no? Pero cualquier duda me lo hacen saber. Que tengan buena noche, have a good night y que disfruten el feriado la otra semana. Igualmente, teacher. licenciado, Thank pase you, bien. teacher. Bye bye, have a good night. Sienta que su información personal está debidamente protegida en los sectores en los que es compartida, pero requiere ser protegida también.